Bueno, Elena, episodio de hoy, que el otro día decías que tengo el pelo largo y que me sale por encima de los cascos, fenomenal, y hoy hablamos de que se me va a caer el pelo. Pues así ando yo. Ahora creo que entrada la cuarentena futurible, claro, evidentemente, ya me pasa. A mí ya me pasa. Te pasó ya. Sí, con 16, 17, pero lo de caérseme el pelo a mí es un tema a tratar. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Las abuelas suelen decir que el pelo es como las hojas de los árboles, que hay épocas en las que sale y otras en las que la caída es muy evidente. Y de vez en cuando aparecen por la consulta del pediatra niños a los que sus padres han observado que en algunas zonas tienen menos pelo o que al peinarles la caída es muy evidente. Pero, ¿cómo es el ciclo de formación del pelo? ¿Es cierto que hay épocas del año en las que el pelo se cae en mayor cantidad? ¿Y puede estar relacionado con algún déficit nutricional? ¿Y realmente mejorará si le doy algún tipo de vitamina? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la caída del pelo en la infancia. Así que coged peine y tijeras porque empezamos. Bienvenidos esta semana a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Yo soy Gonzalo. Yo, Elena. Dos pediatras en casa para servirles a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema, decíamos antes de que entrara la introducción, Elena, que a mí me preocupa desde los 16, la caída del pelo. Bueno, tampoco te preocupa tanto. No, la verdad es que no me preocupa mucho. Yo tengo muy aceptado como soy. Pero bueno, antes de meternos en faena, dar agradecimientos y la bienvenida a todos aquellos que os unís a este podcast por primera vez. Sabéis que estamos todas las semanas subiendo un nuevo episodio y que si nos dejáis un agradecimiento en las plataformas desde las que nos escucháis o en redes sociales o un comentario cuando avisamos de que hay alguna publicación, eso siempre nos ayuda a mejorar esta experiencia para los demás y que crezcamos. Así que vamos adelante. Elena, ¿por qué vamos a hablar de la caída del pelo o las cosas relacionadas con el pelo? ¿Esto es frecuente en la consulta? Hombre, pues es diría así como uno de los temas top, ¿vale? Todos tenemos pelo y entonces el pelo nace, crece y luego a veces se cae, ¿no? Que eso lo vamos a contar. Desaparecen y mueren, ¿no? Como las cucarachas. Aparecen pelos por el suelo. Bueno, a veces es llamativo, ¿no? Que vienen a la consulta diciendo, oye, qué cantidad de pelo se le cae a mi hija, es que le salen puñados en la ducha, ¿no? A veces nos dicen. Y bueno, y esto, pues claro, a veces pues estas dudas que aparecen, obviamente si aparece una calva, pues viene a la consulta, pero a veces el exceso de la caída del cabello genera consultas porque vienen y dicen, oye, me llama la atención, no sé si es normal. Bueno, pues por eso queríamos traer esto al podcast, este tema, que seguro que a muchos pues os generará mucho interés porque os habéis visto en una situación de estas o quizás estáis ahora mismo. Si habéis entrado a este episodio pensando que vamos a hablar de lo que se conoce como alopecia androgénica, que es la de los señores. Señores, o a lo mejor no tan señores, porque hay en algunos, como yo, como decía, que aparece al final de la adolescencia, el principio de la juventud, no vamos a hablar de ella, ¿no? Y bueno, yo decir, Elena, que ayer antes de que... Ni de los trasplantes de cabello, por tanto. No, pero yo te iba a decir que ayer, antes de acostarnos, que le dijimos a los niños que íbamos a hablar de a mi hijo se me cae el pelo, uno de mis hijos me vino y me dijo, papá, pero si tú no estás calvo, es que tienes la frente muy grande. Y yo, sí, di que sí, hijo, di que sí. Así que bueno. Lo ha pillado bien. Vale, dejando ese tipo de alopecia a un lado, lo que vamos a hablar es de la caída de cabello en niños, ¿no? Y veremos que en la mayoría de las ocasiones no hay que hacer nada, es simplemente ver y diagnosticar y aconsejar. En otros casos hacemos alguna prueba complementaria y hay otras veces en las que sí que tenemos que poner algún tratamiento. O sea que hay un poco de todo en esto de la caída del cabello. Claro, pero bueno, como siempre, que es lo que a nosotros nos gusta ir a las raíces, bueno, concretamente Gonzalo... A las raíces del pelo. Del pelo y de la palabra, porque esto de lo que es la etimología a Gonzalo es una cosa que le encanta. Entonces, vamos con esta parte fundamental de qué es la alopecia, Gonzalo.
Bueno, pues la alopecia es el término médico para referirnos a la falta de pelo, ¿no? Y deriva de una palabra griega que se llama alopex, que significa zorro. Y zorro es un animal que muda el pelo varias veces al año, por lo que se le cae con frecuencia. Por eso la palabra alopecia hace referencia a eso, simplemente a eso. Qué bonito, pero es que además el pelo tiene un ciclo vital del pelo, y por eso es importante que sepamos que esto ocurre así, porque, claro, el pelo sale, lo tenemos y luego se cae, ¿no? Y habrá épocas en las que es más habitual que se caiga sin que esto signifique una enfermedad. Y esto, pues a los médicos nos ayuda mucho en consulta a saber que si esta pérdida de pelo y las características de cómo estamos perdiendo el pelo se trata de una patología o bien es parte de esta fase del pelo. Pero bueno, vamos al principio. El pelo pues tiene dos zonas, ¿no? Lo que es el tallo, que es la parte de varios colores, que es lo visible, lo que nos peinamos. Pero varios claro, colores, bueno, en diferentes personas, ¿no? Claro, que puede ser rubio, pelirrojo, moreno, las canas, ojo, que también son pelos, ¿no? A partir de cierta edad. Y el pelo como está enganchado a la piel a través de la unidad pilosebácea, pero donde está el folículo piloso, que es donde se engancha el pelo y que además es lo que se encarga de formar el pelo y de que esté bien nutrido y crezca. La raíz, ¿no? Lo que es la raíz. Eso bueno, es. Y de aquí pues sale este pelo, que ya hemos dicho que crece, está y luego se cae, se desprende y muere como las cucarachitas, ¿no? Y en realidad, pues todos nosotros también nos pasa. Efectivamente. Y decías que había diferentes fases del pelo, ¿no? O sea, el pelo no nace, bueno, como has dicho, nace, crece, sino que hay como diferentes fases en las que está, ¿no? Cuando sale un pelo nuevo y crece, eso se llama fase anágena, ¿vale? Luego hay una fase de reposo, que es la fase catágena, y luego una última fase, que es en la que el pelo se cae, que se llama fase telógena. La mayoría de los pelos están en fase anágena, es decir, saliendo y creciendo. Y hay como un 13%, que es lo que decíamos, que es en una fase que se está cayendo, con lo cual es normal que a todo el mundo se le esté cayendo un poco el pelo. O sea, si nos peináramos, sería normal que apareciera en el cepillo, ¿no? Y hay momentos vitales en los que crece más el pelo y por tanto llega un momento que esos pelos de forma más masiva se caen, ¿no? Que hay los conocidos efluvios telógenos, que los contaremos más adelante, que son típicos de algunos momentos de la vida. Entonces, bueno, sabiendo esto, podemos dilucidar que es normal que el pelo pues se vaya cayendo y que encontremos pues, restos de pelo en la almohada, cuando me peino en el cepillo o cuando me ducho, pues también, ¿no? Claro, la cosa cambia cuando es exagerado, ¿no? Exagerado respecto a lo que venía siendo habitual, ¿no? Porque ¿qué es lo importante cuando se cae un pelo, ¿no? Lo que decíamos, si de repente al niño le notan los papás que al peinar se le desprenden mucho más cabellos de lo habitual, o de repente hay una zona en la que sí que vemos que tiene menos cabello, ¿no? Que sería lo que llamamos una alopecia localizada, como en calvas. Claro, y dentro de estas alopecias localizadas, como dice Gonzalo, que suelen ser como zonas de pelo, ¿no? Calvas, que se conocen, sí, son calvas. Pues se conocen así, hay que ver qué pasa dentro de esa calva. Es decir, si hay pelitos cortos que están naciendo, si estos pelitos cortos están bien agarrados o bien al tirar salen fácilmente, si hay lesiones cutáneas localizadas en esta zona, pues granitos, nebus, cualquier otra cosa que nos pueda orientar que puede ser la causa de lo que está ocurriendo. Y obviamente una buena historia clínica y exploración física, porque hay algunas enfermedades autoinmunes o algunas que tienen agrupaciones familiares en las que uno de los síntomas puede ser estas alopecias o calvas localizadas. Y obviamente explorar el resto del cuerpo, ver que no hay otras zonas con otras lesiones cutáneas o alguna otra cosa que nos pueda orientar. Pues otras manchas en la piel, que veamos que no hay ganglios, que el abdomen está normal. Bueno, todas estas cosas. Bueno, teniendo en cuenta cómo nace, crece y evoluciona el pelo y cuáles son si dividimos, ¿no?, las alopecias en generalizadas, porque es todo el cuero cabelludo, o localizadas, ahora lo que vamos a hacer en el resto de episodios es hablaros de las alopecias más frecuentes en la infancia. Y sin duda alguna, yo creo que no por la que más consultan, pero quizás la que más les preocupa y por la que hay muchos mitos, es lo que decías antes del efluvio telógeno, ¿no? Esos niños que de repente, de buenas a primeras, empiezan a perder... se me cae todo el pelo. Bueno, todo no, pero como que suelen ser niñas, además las que vienen a la consulta, que se peinan y es como, joder, tengo muchísima mata de pelo en el cepillo comparado con lo que tenía. ¿Y qué les pasa a estas niñas? Claro, no es que se produzca zonas de calva, que no es así, es como una pérdida generalizada difusa del cabello en la que luego aparentemente la niña no tiene menos
unos pelos en la cabeza, sino que en ese momento se está produciendo la fase telógena del pelo, la que se va a caer, pues de forma un poco más masiva. Y además esto es muy típico en la adolescencia, que es lo que dice Gonzalo. Son niñas de 12, 13, 14 años que vienen a decir: ¡qué barbaridad! ¿Cómo se le cae el pelo? Es que salen puñados cuando lo peino, ¿no? Que es cuando suele ser más evidente para las madres. Pero bueno, hay que recordar también que estos efluvios telógenos, aunque así en pediatría en general nosotros lo vamos a ver mucho en la etapa de la adolescencia, también los niños pequeñitos cuando nacen suelen tener un montón de pelo, pero luego se quedan peloncetes. Y aquí también vemos los pelitos, estos finitos vienen en la almohada y a partir de entre los 3 y los 12 meses pues acaban haciendo el pelo que luego se queda con el definitivo. Y luego también es muy típico, y os sonará a muchas de las mamás, el efluvio telógeno que se produce muy típico después del parto, y también así en general en la vida a partir de los 40 años, pues y sobre todo coincidiendo con la salida de las canas, pues se pierde masa de pelo y es un poco más habitual. Y claro, esto es muy importante si nosotros ya sabemos que esto forma parte del ciclo del pelo y es una cosa que es natural que ocurra, y si no hay otras cosas en la historia clínica y en la exploración física que nos preocupen, pues ¿qué tenemos que hacer? Explicar en la consulta, Gonzalo. Pues normalmente no hacemos nada, ¿no? Les decimos esto es normal. Y a ver, también hay que tener en cuenta que las fases telógenas normalmente duran 2 o 3 meses, con lo cual si a los 2 o 3 meses persiste, pues a lo mejor ahí sí que hay que hacer algo. De todas maneras, fuera de esos efluvios telógenos por edad normales, ¿no? Lo que estás diciendo, la típica de las adolescentes, que suele haber influye mucho también el cambio hormonal, a veces también vemos niñas que no están en la pubertad a las que se le cae el pelo, o los niños, ¿no? Y entonces esos también son efluvios telógenos, y ahí lo que normalmente está ocurriendo es que por algún motivo que decimos estresante, el folículo piloso pasa de esa fase en la que aparecía el pelo o crecía a de repente todos están en fase telógena y hacen que durante los 3 siguientes meses se les caiga el pelo. ¿Cuáles son estos estímulos estresantes? Pues pueden ser procesos febriles, que es lo más frecuente. Los niños tienen fiebre, pues en ese momento se ha formado menos pelo y hacen que se caiga, ¿no? Luego puede haber déficits carenciales como la falta de hierro, puede haber enfermedades hormonales, incluso el estrés emocional o algunos medicamentos. La mayoría de las veces de estos efluvios telógenos por causa estresante, no fuera de esas edades que decíamos, van a mejorar solos al cabo de 2 o 3 meses. Y si es al cabo de 2 o 3 meses que vemos que no terminan de mejorar, pues ahí a lo mejor es donde buscamos con una analítica o alguna prueba complementaria que pueda ser debido a algún déficit, que en ese caso solo trataremos. Porque sirve de algo a la caída generalizada del cabello sin un diagnóstico darle hierro, darle vitaminas. No, sobre todo si no se acompaña de una alopecia o una calva concreta, y si no sospechamos ninguna enfermedad de base que lo justifique. Claro, al final lo que hacemos los pediatras es diagnosticar y en todo caso tratar, pero no vamos a dar hierro o vitaminas porque sí, para ver si nace más pelo, porque eso no ha demostrado que sea eficaz. Pediconsejo. En el caso de que a tu hijo le pique el cuero cabelludo o tenga mucha caspa, pide cita con tu pediatra para que te recomiende qué champú puede mejorar lo que le pasa a tu hijo. Ya estamos de vuelta. Excelente pediconsejo, Elena. Dermatitis seborreica, ¿no? Lo de la caspa. Claro, eso también es una consulta muy frecuente, pero que no tiene nada que ver con la alopecia, porque la dermatitis seborreica no suele ser la causa de la caída del cabello. Pero bueno, la dermatitis seborreica, si pica y hay caspa, pues hay que consultar al pediatra. Porque tenemos tratamiento. Efectivamente, pero no es alopecia ni va junto con la pérdida de cabello. Si ocurre pérdida de cabello, es por otra cosa, ¿vale? Bueno, seguimos con los tipos de alopecia que decíamos, ¿no? Hemos hablado del efluvio telógeno y ahora vamos a hablar de la tinea capitis, el hongo del pelo. Esto suena así muy chungo. No, es verdad que puede haber ahí y chungo es porque ahora veremos que el tratamiento a veces es un poco complicado, pero bueno. Bueno,
sí, porque es prolongado y hace falta tratamiento oral, pero bueno, igual que hay tiñas de todas las zonas cutáneas, o sea, infecciones por hongos en otras zonas de la piel, pues asimismo puede ocurrir en la zona del cuero cabelludo. Y claro, es un poquito más difícil de diagnosticar porque es menos evidente, los diagnósticos son un poco más tardíos y luego responden mal a los tratamientos tópicos que sí que son útiles cuando hay tiñas, por ejemplo, de la zona de cualquier zona de la piel que no sea el cabello. La piel lampiña, que decimos, que es la piel que no tiene pelo, que no tiene cabello, porque pelos tenemos en todos lados. Pero en este caso, pues sí que haría falta tratamiento oral. Y en este caso, pues sí que se cursa con una calva, lo que hemos dicho. Sí que es una zona específica del pelo en la que se cae el pelo. Y además es un pelo que está muy debilitado, o sea que aparecen... Están como rotos. Claro, aparecen ahí los pelitos y nosotros cuando tiramos, pues están prácticamente desprendidos, claro, se están cayendo. Y esto pues es más típico de niños pequeños y como hemos dicho, pues suelen hacer falta tratamientos más prolongados y casi siempre por vía oral. ¿Vale? Sí, siempre se asocia a la vía oral. Esto de la vía oral pasa un poco como también las tiñas de las uñas, ¿no, Elena? Que son, al final el pelo tiene queratina y ahí penetra muy mal el antifúngico vía tópica. Entonces son igual que las uñas, ¿no? Que al final también es queratina. Entonces ahí normalmente se suele necesitar asociar el antifúngico vía oral junto a un champú, ¿no? Y observar bien la evolución porque a veces son un poquito más complicados y bueno, requieren tratamiento incluso por el dermatólogo. No, y durante varios meses además. Como decíamos, son zonas con varias calvas, ¿no? Pelos rotos y que tienen como la zona esa del cuero cabelludo se ha puesto roja y suele haber eritema, ¿no? Por eso. Pero bueno, esa es la tiña. Bueno, luego hay otra que también cursa como una calva, ¿no? O sea, la mayoría de las veces vienen o porque se les cae mucho el pelo o porque tienen zonas donde han perdido el pelo. Y un motivo es que se arranquen el pelo. Sí, la tricotilomanía. Dices, es imposible, ¿qué daño? Bueno, pues lo hacen. Y entonces pueden ser niños pequeños, por ejemplo, que a la hora de dormir o para calmarse se arrancan el pelo, o por ejemplo cuando están haciendo tirones constantes porque se están como enredando el pelo en el dedo, ¿no? Y eso está produciendo una tracción constante. Bueno, al final es una zona localizada en la que estamos arrancando el pelo. Entonces, ¿le pasa algo a esa piel? No. No, porque no está. Simplemente tiene poco pelo porque lo hemos arrancado. Entonces, clásicamente podremos ver pelitos que están naciendo, porque claro, se arrancan y nacen, pero es pelo sano sobre una piel sana. Entonces, el pelito que están haciendo está bien agarrado, a diferencia de la tiña. Y habrá pelos en diferente longitud, claro, dependiendo del que ha nacido pues hace 6 meses y ahora el de ahora, que eso es lo que la diferencia también de la tiña, que suelen estar todos rotos al mismo nivel, ¿no? Y entonces esto, como es una cosa de comportamiento, pues suelen ser más, pues eso, son niños que lo hacen pues o para calmarse o para autoagredirse, bueno, que al final tiene un tratamiento en cuanto al cambio de conducta por parte del psicólogo, ¿vale? Y no se suele deber a ninguna enfermedad física, sino más un trastorno psicológico. Parecido a lo que estábamos hablando de la tricotilomanía, ¿no? Que es el niño que de forma voluntaria o semi-inconsciente, ¿no? Como el que se puede morder las uñas, se tira el pelo y se le arranca, estaría la alopecia traumática, que dirías es lo mismo, ¿no? Traumática de trauma, de tirar, y alopecia que da calmas, pero no exactamente, porque estas son las alopecias que podemos ver o faltas de cabello que aparecen sobre todo cuando hay peinados muy apretados, Elena, suelen ser niñas, ¿no? Claro. Cuando hay moños, trenzas, horquillas. Sí, y ocurre sobre todo en la zona que es más distal, o sea, más que está, por ejemplo, la frente, ¿no? Que es la zona, al final, los pelos de los que más tiras son los que están más alejados de la zona donde haces el moño. El moño lo pones en la parte de atrás, claro. Claro, y entonces son pérdida de pelo sobre todo pues con la zona más hacia como la frente. Obviamente esto si lo identificamos, pues qué hay que decir, o no apretar tanto el pelo o dejar de hacer ese tipo de peinados. Claro, aquí lo que pasa es que como estás apretando mucho de forma constante el folículo piloso, esto puede hacer que el pelo no crezca sano. Y entonces, obviamente, cuando lo vemos, dicen, no, es que en esta zona no tiene cabello. Entonces, pues les decimos, pues, ¿y cómo la peinas? Y a lo mejor es la típica niña que a lo mejor viene siempre con unas trenzas, con un moño muy apretado. Suele ser gente que tiene el pelo rizado, que es la que se suele hacer un moño o este tipo de cabello. O los que hace o ballet, ¿no? Sí, que requiere un peinado concreto. Entonces, lo que sí que es suelen mejorar al dejar de peinar al niño el pelo así, pero hay que hacerlo antes de que sea definitivo. O sea, sí que se puede llegar a generar una alopecia definitiva en esa zona si realmente
se mantiene esa atracción, ¿no? Y luego también lo podemos ver a veces tras un golpe fuerte en la cabeza. Yo esto lo he visto en algún niño que se dio un golpe hace meses y de repente tiene una calva en la que no crece pelo y es justo donde se dio el golpe, ¿no? Pues seguramente es porque ahí se han traumatizado de forma muy aguda los folículos pilosos y que hace que cuando se caigan los pelos que había ahí, pues no crezcan hasta que aquello pues vuelve a su ser, ¿no? Lo mismo en las cicatrices, ¿no? Por ejemplo, si ha habido cirugía... Claro, una cicatriz no crece pelo. Claro, porque ha cambiado el tipo, la característica y ha perdido los folículos pilosos. Eso, si ha habido porque nos hemos hecho una brecha o bien una cirugía, pues suelen ser zonas, rayas, en las que esa zona pues no crece pelo, ¿vale? Eso es muy importante en la historia clínica, por tanto. Y luego ya por último, otro tipo de calva que aparece es la que llamamos alopecia areata, que esta cursa también con una calva, pero suele ser una piel muy lisa en la que no encontramos ningún pelo, ¿vale? Y que puede ser pues de diferente tamaño, pero que suele además durar varios meses. Sí, son zonas ovaladas del cuero cabelludo en las que no encontramos pelo, pero no vemos como piel roja, ¿no? Como lo que decíamos en las es piel las aparentemente tiñas. sana, Eso en la es. que no encontramos, está lisita, no encontramos nada de pelo y puede ser pues eso, más o menos grande, al principio más pequeña y después hacerse más grande y que aparentemente pues no ha pasado nada, no tuvimos la historia del traumatismo, no se arranca el Eso pelo, es. no nada. Y esto sí que la causa se conoce la causa de origen inmunológico, que a veces se puede diagnosticar porque cursa, por ejemplo, en el contexto de un hipotiroidismo o de otra enfermedad autoinmune, pero a veces que no hay una causa exacta, pero sí que sabemos que es porque en ese momento los folículos pilosos han dejado de producir pelo y por tanto se destruyen. suelen mejorar cuando aplicamos tratamiento con corticoides y sobre todo con el tiempo. Suelen ser de buen pronóstico y en general, aunque tarden en crecer el pelo, suelen revertir, aunque hay algunas que permanecen de forma permanente. Estas sí que conviene que las valore el dermatólogo y las siga en el tiempo y bueno, sí que normalmente se suele acompañar de algún estudio con alguna analítica para poder descartar estas enfermedades autoinmunes, como ya he comentado. Porque tienen tratamiento algunas de esas enfermedades, con lo cual por eso las tratas. El problema a veces de la alopecia areata es que cursan brotes, ¿no? Que hay épocas en las que tienes la fase de calvas, por así decirlo, esperas o pones tratamiento para intentar cambiar la evolución, se pasa y de repente al tiempo vuelve a aparecer, ¿no? Y habla de que realmente hay una causa detrás, aunque muchas veces no la podemos diagnosticar, ¿no? Pero que por eso requiere normalmente seguimiento por parte del dermatólogo. Y Elena, entonces, ¿derivaríamos al dermatólogo a todas las alopecias o solo a algunas? Pues en general el primer paso de tratamiento de estudio lo vamos a poder realizar en el pediatra, pero sí que hay algunas que va a merecer la pena que las vea el dermatólogo, como ya hemos dicho. Las tiñas del pelo que no evolucionan bien con el tratamiento inicial o que son muy prolongadas en el tiempo, sí que las tendrá que ver el dermatólogo, y la alopecia areata que no mejora igual con nuestro tratamiento con corticoide tópico inicial o que tiene varios episodios o que progresa o que no cede, pues también las va a tener que valorar el dermatólogo y por supuesto todas aquellas que nosotros tengamos dudas en el diagnóstico. Por supuesto. Ellos son los expertos en la piel, el pelo y son los que mejor lo van a poder decir. Y bueno, ya por último decir que ya hemos dicho que el pelo se cae como parte del ciclo natural, que no se suele deber a un déficit nutricional. Obviamente la anemia ferropénica a veces forma parte de este proceso, pero que la mayoría de las veces si esto se autorresuelve en 2 o 3 meses y no hemos visto nada en la exploración que nos preocupe, pues no va a estar indicado hacer nada, ni incluso tomar vitaminas así en general. Las mejores vitaminas, ¿de dónde las obtenemos? De una buena alimentación. Efectivamente. Bueno, Gonzalo, que lo vamos a dejar aquí, que creo que hemos hecho un buen repaso a todas las causas y tratamientos de las alopecias más frecuentes en la infancia. ¿No crees? Y no vas a decir nada de mi pelo al final. Así que no seré yo el que haga leña del árbol caído y pasemos sin más dilación al resumen del episodio de hoy. La alopecia o la caída del cabello es un motivo de consulta que puede dar lugar a diagnósticos y tratamientos muy diferentes. Una buena historia clínica y exploración física es fundamental para saber qué debemos hacer. Durante la infancia suele haber épocas en las que la caída del cabello es muy llamativa, pero que mejoran por sí solas al cabo de varias semanas o meses. El tratamiento con vitaminas o hierro en niños a los que se les cae el pelo no suele conseguir que esto deje de suceder. En algún caso, la valoración médica consigue diagnosticar algún tipo de déficit que, solo en estos casos, se debe corregir. El
efluvio telógeno es un tipo de alopecia muy frecuente que se caracteriza por pérdida de cabello de forma generalizada. En general, no se consigue conocer la causa, pero mejora por sí sola al cabo de 2 o 3 meses. La tiña del pelo cursa con placas de alopecia en las que se observa eritema en el cuero cabelludo y descamación. En estos casos suele ser necesario el tratamiento con un antifúngico vía oral. En cualquier caso, si la alopecia no mejora tras una primera valoración con el pediatra de atención primaria o tras iniciar algún tipo de tratamiento, es conveniente que el niño sea valorado por el dermatólogo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Adeslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Da igual, prueba otra vez, fracasa mejor. Samuel Beckett, Dixit.